Sean todos bienvenidos al ciclo de conferencias del Principio Divino. En este momento escucharemos acerca de la introducción general. ¿Será que todos los seres humanos tenemos algo en común que compartimos? Este es justamente el deseo de poder alcanzar la felicidad. Todo ser humano rechaza el estado de infelicidad y se esfuerza por alcanzar la felicidad. Desde los pequeños acontecimientos individuales hasta los acontecimientos mundiales, todo es una expresión de vidas humanas que estamos luchando constantemente por llegar a ser felices. Pero la cuestión viene, ¿cómo podemos alcanzar esta ansiada felicidad en nuestra vida? Todas las personas sentimos felicidad cuando cumplimos nuestros deseos. Según la psicología moderna, nos muestra que el hombre tiene 5 deseos muy importantes que desea cumplir en su vida. El primero está centrado en el ámbito fisiológico, la seguridad, en el ámbito social, el respeto y así la autorrealización. Pero más el principio divino nos muestra que dentro de nuestro ser, nosotros tenemos una lucha entre el poder de nuestra mente original buena y el poder de nuestra mente mala. Nuestra mente original buena que busca cumplir el objeto del deseo bueno, así poder alcanzar la felicidad. Pero por el otro lado tenemos una mente mala, la cual busca que nosotros cumplamos el objeto del deseo malo. Naturalmente, cuando nosotros cometemos equivocaciones, tomamos actitudes malas, sentimos remordimientos de conciencia y posterior a ello experimentamos esto que se llama infelicidad. La realidad de la vida del hombre es esta lucha dentro de su ser entre el deseo de realizar el bien y así la realización del mal en sus vidas. Naturalmente nosotros siempre queremos hacer el bien, pero muchas veces terminamos haciendo el mal. Nosotros tenemos nuestros padres, amamos a nuestros padres, respetamos a nuestros padres, pero no vamos a negar que en alguna ocasión de nuestras vidas les hemos faltado el respeto, que a causa de nosotros muchas veces nuestros padres se sintieron tristes o derramaron lágrimas. Esa es una muestra de la contradicción que nosotros tenemos en nuestro ser, porque nosotros no les deseamos ningún mal, pero por nuestras actitudes y nuestras acciones finalmente tenemos estos resultados dentro de nuestras vidas. Así podemos comprender que esta misma situación se repite dentro de la vida de las personas religiosas. Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24, claramente manifestaba de la siguiente manera: así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal es de mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así podemos comprender que esta contradicción poseemos todos los seres humanos. Y esta contradicción no solamente se vive en el nivel individual, también se manifiesta dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra nación, así el mundo. Debido a que el hombre vive en esa contradicción, su vida se dirige a la autodestrucción. Según el cristianismo, al origen de esta mente mala que provoca la contradicción en el ser humano, lo denomina la caída del hombre. El hombre, desde su caída, ha permanecido en un estado de ignorancia. El hombre quien posee una mente y un cuerpo, entonces cayó en la ignorancia tanto interior como exterior. Ignorancia interior nos referimos a la ignorancia espiritual, a preguntas tales como ¿cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Qué es el bien y el mal? El hombre también tiene una ignorancia exterior referente al mundo al cual nos rodea, a preguntas tales como ¿cuál es el fundamento del mundo material? ¿O cómo se originó este mundo de materia? También de acuerdo a qué leyes naturales ocurren todos los fenómenos físicos. Aún estos aspectos llegan a ser misterio dentro de la vida del hombre. Pero el hombre, para poder salir de su ignorancia interior, buscó la verdad interior a través del camino de la religión. Y para vencer esta ignorancia exterior, buscó la verdad exterior a través del camino de la ciencia. Es decir, que la ciencia y la religión han sido métodos y caminos que el hombre ha usado para poder vencer su ignorancia.
pero lastimosamente, debido a la división y el conflicto que se vive entre la religión y la ciencia, no han sido capaces de poder sacar al hombre de su estado de ignorancia. Y es por eso que aún nosotros hoy en día tenemos muchas cuestiones fundamentales de la vida que aún siguen siendo sin ser resueltas en este tiempo. Podemos tomar como ejemplo el camino que tomó la ciencia. La ciencia buscó dar al hombre un ambiente social agradable, extremadamente confortable, permitiendo de esta manera la alegría del cuerpo físico, la alegría física. Pero más podemos encontrar que la misma ciencia tiene la limitación de no poder satisfacer el deseo espiritual, el deseo de la alegría del espíritu. Y es por eso que vemos que finalmente la religión y la filosofía que han enfatizado esta alegría espiritual no han sido capaces también de poder ofrecer soluciones claras a la vida del hombre. Mas al contrario, surgieron muchas filosofías, muchas religiones, hay muchas más preguntas sin respuestas. Y nosotros, como seres humanos, nos tornamos personas cada vez más escépticas. Claramente podemos comprender que aún existen numerosos problemas que aún necesitan ser resueltos en este tiempo. Podemos tomar como ejemplo a la religión cristiana, que enfatiza la vida en Cristo, la vida en Dios, pero aunque nos muestra una vida espiritual, podemos comprender que aún no tiene una enseñanza o una ideología que pueda superar al comunismo que niega la existencia de Dios. Asimismo, dentro de las mismas religiones cristianas encontramos la distinción y la diferencia del color de piel o la diferencia por clases sociales o en nuestro país de la diferencia entre Oriente y Occidente. A pesar de las palabras de Jesús que hablaba, debemos ser capaces de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero hay un vicio social que está matando a nuestra sociedad que nadie ha sido capaz de poder frenar, ninguna religión, ni mucho menos ningún sistema político. Y este vicio social es la inmoralidad sexual y la promiscuidad sexual que se vive hoy en día dentro de nuestra juventud, asimismo dentro de las familias a través del adulterio, en la que cayeron incluso líderes religiosos. Por eso podemos comprender entre más fácil es la vida se torna más confortable y una sociedad se desarrolla, aumentan más los problemas del adulterio y la promiscuidad. ¿Por qué entonces el cristianismo no ha sido capaz de poder frenar estos vicios, estos problemas dentro de nuestra sociedad? Esto es de que realmente el cristianismo ha negado la realidad física, exaltando únicamente la alegría espiritual. De la misma manera que nosotros tenemos una mente y tenemos un cuerpo, el cual no pueden ser separados, existe un mundo físico y un mundo espiritual, el cual tampoco pueden ser separados. Es decir, que de la misma manera que nosotros perseguimos la felicidad espiritual, perseguimos también la felicidad física. No pueden ser separadas estos dos aspectos. Y además de ello, para que nosotros podamos llegar a practicar esas palabras preciosas que nos muestra la Biblia, nosotros necesitamos creer, y el creer viene de la comprensión. Y para poder comprender algo, el hombre moderno necesita explicaciones lógicas y científicas. Es decir, que hasta la misma verdad interna necesita explicaciones lógicas, convincentes, claras, que pueda permitirnos a nosotros practicar estas enseñanzas. Como podemos ver ahora, la religión y la ciencia han ido por caminos completamente separados y distintos, y en vez de poder ser capaces de ofrecer soluciones claras a la vida del hombre, hoy en día han conducido su vida hacia un camino de la infelicidad. Entonces, por eso surge hoy en día una necesidad de una nueva expresión de la verdad. La verdad naturalmente tiene características, es absoluta, eterna, incambiable y única. Pero el método, la manera y la amplitud de la enseñanza de la verdad puede variar de acuerdo a cada era. Así nosotros podemos comprender, el hombre después de su caída cayó en un estado de total ignorancia. Por eso Dios ha buscado sacar al hombre de su ignorancia, despertando su intelectualidad y su espiritualidad. Y es por eso, después de 2000 años desde la caída del hombre, Dios dio al hombre palabras de verdad a través de las leyes de los 10 mandamientos.
En ese entonces las personas necesitaban respetar estos 10 mandamientos, seguirlos al pie de la letra, y el hombre podía ser capaz de poder buscar una relación más amplia con Dios que la que anteriormente la tuvo. Y la era del Antiguo Testamento nos muestra que la relación que Dios tenía con el hombre era una relación de temor y una relación de señor y siervo. Por eso algo que el hombre podía aspirar era llegar a ser siervo de Dios. Pero después de ese periodo de tiempo pasaron 2000 años hasta el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús el hombre había desarrollado a través de estas enseñanzas del Antiguo Testamento su nivel intelectual y nivel espiritual. Entonces en esta era Dios le dio al hombre el Evangelio a través de Jesús, mediante el cual el hombre podía buscar una relación más amplia con Dios. Una relación no de temor, sino una relación de amor en la que nos una, en una relación de padre e hijo. Pero a pesar de que estas enseñanzas permitían una profunda relación, pareciera que contradecían a las leyes del Antiguo Testamento, tales cuales, por ejemplo, el guardar el día sábado, que era algo absoluto, cosa que en el tiempo de Jesús hicieron uso del día sábado. Entonces, pero ahora en este tiempo, podemos comprender que el nivel intelectual y el nivel espiritual del hombre se ha elevado a un estándar muy elevado. Jesús mismo habló de la aparición de la nueva verdad, el tiempo en el cual el hombre esté ya preparado. Así podemos encontrar palabras de Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Y también dijo en San Juan capítulo 16, versículo 25, estas cosas os he hablado en parábolas y símbolos. La hora viene cuando ya no os hablaré en parábolas, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. Entonces podemos comprender este tiempo que el nivel intelectual y espiritual del hombre ha crecido y desarrollado. Es el tiempo en el cual el hombre ahora claramente puede comprender acerca de la verdad. Entonces, ¿cuál es la misión de esta nueva verdad? Su primera misión es mostrar la verdad interior que tanto ha perseguido a la religión y la verdad exterior buscada por la ciencia, bajo un solo tema unificado, de tal manera que pueda ser capaz el hombre de poder superar su ignorancia interior, ignorancia exterior, y de esta manera superar la contradicción que lleva dentro de su ser. Asimismo debe ser capaz de mostrarnos la existencia de Dios, no solamente de una base intelectual, sino también poder mostrarnos su corazón. ¿Cuál es el corazón de alegría que Dios tuvo cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿Cuál es el corazón de tristeza que tuvo cuando Adán y Eva cometieron el pecado? ¿Y cuál es la aflicción que tiene Dios en el proceso de la restauración? ¿Y cuál es el corazón con el cual hoy en día Dios nos ve a mí y a ti? Además de ello, esta nueva verdad debe ser capaz de hacer que nosotros podamos superar esas divisiones causadas por los diferentes pensamientos, ideologías y religiones y terminar con esta historia humana de luchas y guerras entre la democracia y el comunismo, entre el espiritualismo y el materialismo, para que de esta manera nosotros podamos ser capaces de establecer ese mundo de armonía, ese mundo de unidad, ese mundo en el cual toda la humanidad es una gran familia unida, centrada en Dios. Para ello nosotros necesitamos encontrarnos con Dios como nuestro Padre y nosotros finalmente como sus hijos, y podamos extender este ideal finalmente dentro de nuestras vidas. Entonces esta nueva verdad por esa causa debe ser capaz de resolver las cuestiones fundamentales de la vida. El ser humano es un ser caído, es un ser con pecado, es algo que todos nosotros comprendemos, pero esta nueva verdad debe ser capaz de mostrarnos cuál es el proceso mediante el cual este hombre caído puede restaurarse como un hombre con un propósito original. Además de ello, esta nueva verdad debe ser capaz de explicar los difíciles misterios bíblicos escritos, tales como cuál es el fruto que causó la caída de Adán y Eva. ¿Es un fruto literal o es un fruto simbólico? ¿Por qué Dios Todopoderoso no impidió la caída de nuestros primeros antepasados humanos? Asimismo, debe ser capaz de mostrarnos las leyes de la restauración para poder comprender cuál es la consumación de la historia humana, cuál es el fin de la historia humana y así la gracia de la salvación a través de la cruz.
todos estos aspectos debe ser capaz de mostrarnos la nueva verdad. De tal manera que Jesús dijo, ha llegado el tiempo en el que no nos hablaré más en parábolas y símbolos, sino nos hablará en un lenguaje claro y fácil. Hemos llegado a ese tiempo en el que nosotros podemos ser capaces de poder entender bajo un lenguaje claro y fácil las palabras de Cristo. ¿Cómo se puede entonces realizar una única familia centrada en Dios? Cuando veamos a Dios como una realidad y no como un concepto. Cuando los seres humanos podamos ser capaces de comprender que la vida no solamente es una vida material, sino también existe una vida espiritual. Entonces, en ese momento, vamos a ser capaces de poder crear un real sentimiento con Dios en nuestras vidas, una experiencia vívida en nuestras vidas como una realidad con Dios como nuestro Padre. De esta manera podemos encontrar a las personas como nuestros hermanos. Entonces podemos relacionarnos entre unos y otros sin lastimarlos. Pero infelizmente la historia nos muestra que a pesar de que han existido personas que han creído en Dios, pero igualmente han cometido pecados. Esto es a raíz de que la fe en Dios era solo un concepto y no una experiencia vívida. Si nosotros somos capaces de poder establecer este tipo de armonía dentro de nuestras familias, este tipo de armonía en nuestra relación entre unos y otros en nuestra sociedad, este tipo de relación entre padres e hijos, entonces este no sería otro que el reino de los cielos en la tierra que tanto se habla dentro de la Biblia. Entonces, por esa causa, esta nueva verdad no debe ser una investigación académica, centrada en la literatura o en la escritura o un método intelectual humano. Esta nueva verdad debe ser una revelación de Dios. Tal cual dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y leyes. Esta nueva verdad debe ser la luz que ilumine todos los hogares, todas las familias y así a todo el mundo, que pueda permitirnos a nosotros poder vivir en este estado de felicidad que Dios deseaba en un principio. Deseamos que esta verdad pueda iluminar su hogar y su vida. Muchas gracias.